Viernes 22 de agosto de 2025. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 11. Registro digital, 203-1013. Tipo, jurisprudencia. Juicio de amparo. Es procedente para realizar el control constitucional de actos que invaden competencias entre poderes que afectan directamente derechos fundamentales. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto la resolución del Congreso de un Estado en un juicio político seguido en su contra que lo inhabilitó por 18 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el supuesto incumplimiento de una suspensión de plano dictada por un juzgado de distrito en un diverso juicio de amparo. Alegó que el Congreso vulneró su derecho al debido proceso legal y los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes, al invadir atribuciones del Poder Judicial de la Federación, ya que la sanción de inhabilitación se basó en una valoración autónoma sin que existiera un pronunciamiento previo del órgano jurisdiccional competente sobre el cumplimiento de la medida cautelar. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional para el efecto de reponer el procedimiento tras advertir diversas violaciones procesales cometidas durante la tramitación legislativa. Tanto el quejoso como las autoridades responsables interpusieron recursos de revisión, los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La persona recurrente argumentó que el juzgado de distrito omitió estudiar una cuestión de fondo, relativa a la invasión a la competencia del Poder Judicial de la Federación por parte del Congreso local. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el juicio de amparo sí permite revisar actos que, aunque impliquen una posible invasión de competencias entre poderes del Estado, producen efectos directos en los derechos fundamentales de una persona. Justificación. La revisión de dichos actos no convierte al órgano jurisdiccional en árbitro abstracto de un conflicto competencial, ya que su finalidad no es preservar el equilibrio institucional entre poderes, sino garantizar que ninguna autoridad al amparo de una atribución formal adopte decisiones que le están constitucionalmente vedadas y que, además, vulneren derechos fundamentales. Aunque la Constitución Federal establece mecanismos específicos para dirimir disputas competenciales entre poderes como la controversia constitucional, no se impide que en el juicio de amparo se examinen los efectos concretos que una intromisión competencial produce en la esfera jurídica de una persona. Si un acto como una resolución legislativa dictada en un juicio político asume atribuciones reservadas a otro poder, en consecuencia, afecta de manera directa derechos fundamentales, el escrutinio constitucional es legítimo y necesario. Esta revisión no desnaturaliza el juicio de amparo ni lo convierte en una vía para controlar en abstracto competencias, sino que responde al mandato de tutela judicial efectiva y al principio pro persona, al garantizar que ninguna autoridad pueda invadir funciones constitucionales bajo el amparo de una potestad formal y sin control judicial alguno. Primera Sala. 2 de 11. Registro digital, 203-1007. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo contra resoluciones de un juicio político. No se actualiza la prevista en el artículo 61, fracción 7, de la Ley de Amparo cuando la resolución reclamada incluye valoraciones propias de funciones jurisdiccionales. Hechos. Una persona reclamó en amparo indirecto la resolución del Congreso de un Estado en un juicio político seguido en su contra que lo inhabilitó por 18 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, por el supuesto incumplimiento de una suspensión de plano dictada por un juzgado de distrito en un diverso juicio de amparo. Alegó que el Congreso vulneró su derecho al debido proceso legal y los principios constitucionales de legalidad, seguridad jurídica y división de poderes, al invadir atribuciones del Poder Judicial de la Federación, ya que la sanción de inhabilitación se basó en una valoración autónoma sin que existiera un pronunciamiento previo del órgano jurisdiccional competente sobre el cumplimiento de la medida cautelar. El juzgado de distrito concedió la protección constitucional para el efecto de reponer el procedimiento tras advertir diversas violaciones procesales cometidas durante la tramitación legislativa. Tanto el quejoso como las autoridades responsables interpusieron recursos de revisión, los cuales fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las autoridades recurrentes argumentaron que el juicio de amparo es improcedente con fundamento en el artículo mencionado, por tratarse de un acto político soberano. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61,
fracción 7, de la Ley de Amparo. Cuando la resolución del juicio político reclamada incorpora valoraciones jurídicas propias del ámbito del Poder Judicial de la Federación. Justificación. El citado precepto prevé que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones legislativas dictadas en un juicio político cuando la Constitución aplicable les reconoce expresamente una facultad soberana o discrecional. Sin embargo, esta excepción debe interpretarse de manera estricta, conforme al principio pro persona y al derecho de acceso efectivo a la justicia. La sola naturaleza legislativa del acto no basta para excluirlo del escrutinio constitucional. Resultan aplicables las consideraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Ríos Ábalos y otro vs. Paraguay, en el cual se examinó la remoción de magistrados de la Corte Suprema de Paraguay mediante juicio político llevado a cabo por el Congreso de ese país, y se determinó que un Congreso no puede, en un juicio político, adoptar decisiones que impliquen una valoración jurídica que corresponda a órganos jurisdiccionales, sin las garantías procesales del debido proceso. Subrayó que la remoción adoptada sin revisión judicial efectiva, vulneró los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al suprimir cualquier posibilidad real de control sobre un acto que, aunque de apariencia política, afectaba directamente derechos fundamentales y la estructura del orden constitucional. Así, cuando una resolución legislativa en un juicio político incorpora valoraciones jurídicas como la determinación unilateral del cumplimiento de una suspensión judicial dictada por un juez federal, se configura un acto de naturaleza mixta que trasciende la esfera política y compromete la estructura del orden constitucional, en particular, el principio de división de poderes. Por tanto, no puede considerarse automáticamente excluida del juicio de amparo, pues ello implicaría permitir que una autoridad legislativa invada funciones reservadas al Poder Judicial, sin posibilidad de control constitucional. Primera Sala. 3 de 11. Registro Digital, 203-0999. Tipo, jurisprudencia. Carrera judicial. El oficio por el que la Escuela Federal de Formación Judicial rechaza incluir a los quejosos en las listas de acceso y promoción relativas constituye un acto negativo con efectos positivos. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al fijar la naturaleza del oficio de la directora de la Escuela Federal de Formación Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informa a los quejosos que no pueden formar parte de las listas de acceso y promoción en la carrera judicial. Mientras que uno consideró que solo tiene efectos declarativos, el otro estimó que es de naturaleza negativa con efectos positivos. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que el oficio referido constituye un acto negativo con efectos positivos. Justificación. Tal oficio niega a los quejosos la posibilidad de acceder al sistema de listas de acceso y promoción a la carrera judicial, con base en las acreditaciones que habían obtenido y que les otorgaba el derecho para acceder a tales categorías. Por ello, constituye una decisión negativa con efectos positivos, pues impide a quienes estaban acreditados ser tomados en consideración para ser designados en los cargos de la carrera judicial. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 4 de 11. Registro Digital, 203-1037. Tipo, jurisprudencia. Recusación en amparo. El plazo para celebrar la audiencia prevista en el artículo 60 de la Ley de Amparo debe fijarse dentro de los 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación de su señalamiento. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al determinar si la audiencia a que se refiere el citado artículo puede celebrarse el mismo día en que surte efectos la notificación de su señalamiento. Mientras que uno sostuvo que el acto notificatorio del proveído que fija la fecha de audiencia debía surtir efectos para que dentro de los 3 días siguientes se verificara. El otro consideró que la norma no establecía que el plazo debiera contarse a partir de que surtiera efectos la notificación del proveído en que fuera señalada la audiencia y, por ende, que no era necesario tomar en consideración al momento de señalarla el día en que surtiría efectos la notificación de ese proveído. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México,
Determina que el plazo para celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 60 de la Ley de Amparo debe fijarse dentro de los 3 días siguientes al en que surta efectos la notificación de ese señalamiento. Justificación. El artículo citado establece la celebración de una audiencia de ofrecimiento, admisión y desahogo de pruebas cuando los juzgadores nieguen la causa de recusación. Ello significa que esta audiencia otorga a las partes el ejercicio de un derecho probatorio y, como consecuencia, la preclusión del mismo si no se hace valer oportunamente. La oportunidad de preparar y ofrecer pruebas para desvirtuar la negativa del recusante surge a partir del conocimiento eficaz, válido y formal del proveído mediante el cual se señala la temporalidad para la celebración de la audiencia. Si una notificación se perfecciona hasta que surte sus efectos, entonces será hasta ese momento cuando surja la posibilidad de que dicho acto procesal incida en la esfera jurídica de la recusante, generando el conocimiento de lo que acontece en el asunto, así como el inicio del plazo para ejercer su derecho probatorio. Si el auto que fija la fecha y hora para celebrar la audiencia se relaciona directamente con el derecho de comparecer a esta para ofrecer y desahogar pruebas, el cual es susceptible de precluir en caso de que no se ofrezcan los medios probatorios a su alcance, es innegable que la notificación de dicho proveído debe perfeccionarse mediante el surtimiento de efectos. Tal situación no sucede si en la fecha en que ello debe acontecer se lleva a cabo la propia audiencia, además de que se limita, e incluso imposibilita, la oportunidad del recusante de desvirtuar la negativa mediante el ejercicio de sus derechos. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 5 de 11. Registro digital, 203-1044. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional para efectos de reconectar el servicio de energía eléctrica. Los agravios contra las hipótesis por las que no surtiría efectos dicha suspensión, no pueden calificarse de inoperantes bajo el argumento de que no causan afectación a la quejosa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si los agravios formulados por la parte recurrente, en un recurso de queja contra el auto en el que, no obstante que se otorgó la suspensión provisional para reconectar el servicio de energía eléctrica, el juzgado de distrito sostuvo que la medida no surtiría efectos si se actualizaban las hipótesis por él referidas. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que los agravios expuestos en el recurso de queja contra las hipótesis bajo las cuales no surtirá efectos la suspensión, no pueden considerarse inoperantes bajo el solo argumento de que no se causa afectación a la beneficiaria de la medida. Justificación. Conforme a la Ley de Amparo y a la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal, se advierte que al conceder la medida cautelar, además de resolver sobre el alcance de su otorgamiento, el juzgador deberá señalar los requisitos y los efectos de la medida, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa el que siga surtiendo efectos. Así, todo lo que se contenga en la resolución atinente a la suspensión del acto reclamado formará parte de dicha medida, lo que implica que tanto la determinación de su otorgamiento como los demás aspectos que sean resueltos o precisados por la persona juzgadora al respecto, no podrán desvincularse y, por ende, serán susceptibles de afectar a la parte a quien se le otorgó. Si una persona considera que le causa perjuicio lo resuelto en relación con la medida cautelar, podrá impugnar mediante la interposición del recurso correspondiente. Y lo expuesto respecto de la afectación alegada en relación con alguno de los temas contenidos en la referida resolución no puede ser considerado inoperante bajo el solo argumento de que no se afecta a la beneficiaria de la medida. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 11. Registro digital, 203-0996. Tipo, aislada. Competencia por materia para conocer del recurso de queja contra el desechamiento del amparo indirecto contra la negativa de otorgar la gratificación por jubilación. Corresponde al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo. Hechos. 2 tribunales colegiados de circuito especializados en materia de trabajo y administrativa, respectivamente, estimaron carecer de competencia para conocer del recurso de queja contra la resolución de un juzgado de distrito semiespecializado que desechó una demanda de amparo indirecto contra la resolución de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla, mediante la cual negó el pago de la gratificación por jubilación.
mientras que el especializado en materia laboral declinó su competencia al considerar que los actos reclamados son de naturaleza administrativa. El otro la rechazó razonando que lo reclamado es una prestación de índole laboral. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que corresponde al Tribunal Colegiado en materia de trabajo conocer del recurso de queja contra el desechamiento de la demanda de amparo indirecto en la que el acto reclamado es la negativa de la Secretaría de Educación del Estado de Puebla de pagar la gratificación por jubilación. Justificación. La gratificación por jubilación se otorga al personal docente, de apoyo y de asistencia a la educación adscrito a los subsistemas centrales de la Secretaría de Educación Pública, incorporados al modelo de educación superior y media superior, como una compensación adicional que se cubre con motivo de la pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de servicios o por cesantía en edad avanzada, conforme al Manual de Normas para la Administración de Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública y de los lineamientos normativos que regulan el otorgamiento y pago de las prestaciones autorizadas al personal adscrito a los subsistemas centrales de la Secretaría de Educación Pública, incorporados al modelo de educación media superior y superior. Se trata de una compensación adicional originada por la separación del personal docente y de apoyo al jubilarse. Además, es una prestación extralegal y, por tanto, reviste las mismas características de la jubilación. En consecuencia, la resolución en la que se niega la gratificación por jubilación incide en la materia laboral. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 7 de 11. Registro Digital, 203-1009. Tipo, aislada. Inteligencia artificial aplicada en procesos jurisdiccionales. Constituye una herramienta válida para calcular el monto de las garantías que se fijen en los juicios de amparo. Hechos, las albaceas de una sucesión a bienes, en calidad de terceros extraños a juicio, promovieron amparo indirecto para defender 2 lotes de terreno que aseguran forman parte de la masa hereditaria. Solicitaron la inscripción de la demanda en los folios reales de los inmuebles, lo que motivó que el juzgado de distrito fijara una garantía. Las albaceas interpusieron recurso de queja para impugnar el monto de dicha garantía al considerar que su determinación carecía de parámetros objetivos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que las herramientas de inteligencia artificial pueden emplearse válidamente en procesos jurisdiccionales para calcular el monto de las garantías que se fijen en los juicios de amparo, en el entendido de que su utilización no sustituye la labor de las personas juzgadoras, sino que facilitan y eficientizan la administración de justicia. Justificación. Ante el avance de las nuevas tecnologías y las tendencias emergentes de justicia digital, la inteligencia artificial es una herramienta innovadora que puede incorporarse a los procesos para facilitar el razonamiento numérico dentro de labores jurisdiccionales. La jurisprudencia exige parámetros para calcular las garantías que deben fijarse en los juicios de amparo, lo que exige operaciones como la actualización de valores, la aplicación de tasas de interés y la ponderación de lapsos procesales. Estas actividades, aunque necesarias para la motivación de una resolución judicial, no forman parte del núcleo decisorio jurisdiccional, sino que constituyen labores auxiliares susceptibles de apoyo tecnológico. El uso de herramientas de inteligencia artificial en estos casos se justifica porque permite a. Reducir errores humanos en dichos cálculos, b. Dar transparencia y trazabilidad al exponer cómo se obtiene el resultado paso a paso, c. Generar consistencia y estandarización en los precedentes y en la fijación de los montos de las garantías, y d. Mejorar la eficiencia procesal, al liberar tiempo para el análisis sustantivo del caso y facilitar la motivación de las decisiones judiciales. Este mecanismo, recomendable desde una visión institucional de los tribunales que adoptan mejores prácticas para la administración de justicia, permite a las personas juzgadoras obtener datos auditables que muestran de manera transparente cómo se cuantifica una garantía. De esta forma se preserva el núcleo esencial de la función jurisdiccional, a la vez que se refuerza la motivación y transparencia del fallo, en consonancia con un principio de justicia digital y los estándares de motivación previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 8 de 11. Registro Digital, 203-1010. Tipo, aislada.
Inteligencia artificial aplicada en procesos jurisdiccionales. Elementos mínimos que deben observarse para su uso ético y responsable con perspectiva de derechos humanos. Hechos. En el marco de un recurso de queja interpuesto contra la decisión de un juzgado de distrito en un juicio de amparo indirecto. Este tribunal colegiado de circuito empleó herramientas de inteligencia artificial para calcular el monto de una garantía vinculada con la inscripción de la demanda en los folios reales de los inmuebles reclamados. Al tratarse de una práctica innovadora en procesos jurisdiccionales, resultó necesario, bajo un ejercicio de autocontención, definir los parámetros para la aplicación ética y responsable de la inteligencia artificial. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la utilización de herramientas de inteligencia artificial en procesos jurisdiccionales con una perspectiva de derechos humanos, ética y responsable. Exige que las personas juzgadoras observen como elementos mínimos los principios de a. Proporcionalidad e inocuidad, b. Protección de datos personales, c. Transparencia y explicabilidad, y d. Supervisión y decisión humanas. Justificación. Ante la ausencia de regulación específica para el uso de herramientas de inteligencia artificial, las personas juzgadoras deben hacer un ejercicio de autocontención adoptando lineamientos para su aplicación responsable con perspectiva de derechos humanos. Para ello pueden tomar como referencia los esfuerzos de regulación a nivel internacional, como las directrices éticas para una inteligencia artificial fiable del Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial creado por la Comisión Europea. El Reglamento del Parlamento Europeo del Consejo por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial. Y la Recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO y sus principios éticos. Dichas referencias permiten adoptar mejores prácticas para la administración de justicia al introducir innovación tecnológica para una gobernanza administrativa judicial, preservando el núcleo de la función jurisdiccional sin afectar los derechos procesales de las partes. Para ello, cuando utilicen herramientas de inteligencia artificial, las personas juzgadoras deben cumplir con los siguientes elementos mínimos. A. La proporcionalidad e inocuidad exige que las herramientas de inteligencia artificial se utilicen únicamente en la medida necesaria y adecuada para alcanzar un fin legítimo, como por ejemplo, facilitar razonamientos numéricos sin que se alcance al razonamiento jurídico en la interpretación o aplicación de las normas. B. Deben emplearlas de manera que no se comprometa la protección de datos del expediente judicial. C. La transparencia y explicabilidad imponen que la persona juzgadora no solo informe que utiliza herramientas de inteligencia artificial, sino que exponga la metodología, los datos empleados y la forma en que se arribó al resultado, a fin de permitir que el procedimiento sea auditado y comprendido por las partes y órganos revisores. Y D. La supervisión y la decisión humanas aseguran que la tecnología opere como auxiliar y no como sustituto, manteniendo la deliberación y decisión en el ámbito estrictamente jurisdiccional. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 9 de 11. Registro Digital, 203-1040. Tipo, aislada. Suspensión de plano en amparo indirecto. Al proveer sobre su procedencia contra actos de violencia digital. A través de un enfoque de derechos humanos debe redimensionarse la peligrosidad de dichos actos a partir del análisis de interseccionalidad de los factores de identidad que colocan a la persona en una situación vulnerable. Hechos, una mujer, periodista deportiva, defensora de derechos humanos e integrante de la comunidad LGBTQ y promovió amparo indirecto en el que solicitó la suspensión de plano contra la negativa de la Coordinación Ejecutiva Nacional para incorporarla al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación. Señaló que ha recibido constantes ataques en redes sociales que afectan su desempeño profesional, le generan angustia, miedo e inseguridad y, desde su perspectiva, podrían poner en riesgo su vida e integridad. El juzgado de distrito negó la medida cautelar al considerar que no existía un peligro inmediato y directo a su vida. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que al proveer sobre la suspensión de plano contra actos de violencia digital, debe aplicarse un enfoque de derechos humanos y perspectiva de género que permitan discernir si la superposición de los factores de identidad de la o las personas quejosas, tanto en lo individual, cada uno, como en lo grupal, todos en conjunto, puede propiciar afectaciones específicas y potenciar cierto tipo de agresiones, en principio inocuas, hasta
convertirlas en amenazas serias a su vida, a su dignidad o a su derecho a vivir una vida libre de violencia. Justificación. El despliegue de un acercamiento sensible a los factores circunstanciales y personales de quien participa en un proceso judicial es vital para entender cómo las diferentes manifestaciones de la violencia digital pueden afectarle. Especialmente, en situaciones de interseccionalidad, en las que la combinación de diversos factores de identidad genera un escenario de riesgo muy alto de afectación a su derecho a una vida libre de violencia. Lo que también detona una necesidad excepcional de salvaguardar su integridad. Por ello, además de identificar su situación particular, es necesario graduar la afectación que la violencia digital puede ocasionarle para definir si algunas de sus manifestaciones deben ser objeto de suspensión de plano. O bien, objeto de una suspensión en vía incidental, por solicitud de parte o por apertura oficiosa. A partir de esa visión integral pueden fijarse los efectos idóneos para salvaguardar derechos y favorecer la reducción de la desigualdad, la corrección de las asimetrías de poder y de los problemas estructurales que las propician, el empoderamiento de todas las personas y la gestión de los riesgos intrínsecos a los diversos tipos de violencia. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 10 de 11. Registro Digital, 203-1042. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Efectos de su concesión cuando se reclama el inicio del procedimiento de baja de los elementos del Ejército y Fuerzas Armadas Mexicanas por edad límite. Artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas. Hechos. Una persona integrante de las Fuerzas Armadas Mexicanas promovió amparo indirecto y solicitó la suspensión provisional contra el inicio del trámite de retiro por edad límite previsto en el artículo referido. El juzgado de distrito la otorgó para el efecto que se mantuvieran las cosas en el estado que se encuentran y no se iniciara el trámite señalado. La Secretaría de la Defensa Nacional interpuso recurso de queja. Consideró que se contravienen disposiciones de orden público al paralizar el procedimiento previsto en la ley señalada. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el efecto de la suspensión provisional contra el inicio del trámite de retiro por edad límite a que se refiere el artículo 25 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas debe ser para que continúe el procedimiento relativo hasta el dictado de la resolución correspondiente y para que se permita al quejoso continuar prestando sus servicios como integrante activo de las Fuerzas Armadas en el cargo que desempeña, percibiendo los haberes correspondientes y demás prestaciones inherentes a su cargo, salvo que sobrevenga una diversa causal de retiro. Justificación. Los artículos 177, 179, 186, 187, 188, 189, 193, 196, 198, 199, 200. 201 y 202 de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas establecen el procedimiento administrativo para la separación de los integrantes de las Fuerzas Armadas, el cual es de orden público. Dicho procedimiento tiene 4 etapas que se van clausurando sucesivamente. 1. Declaración de procedencia de retiro. 2. Otorgamiento del beneficio económico de retiro. 3. Sanción del beneficio económico de retiro otorgado. Y 4. Orden de baja del servicio activo y alta en situación de retiro. Cuando se reclama el inicio del trámite de retiro por edad límite, la parte quejosa se encuentra dentro de la primera etapa del procedimiento, por lo que de suspenderse se contravendrían disposiciones de orden público, ya que implicaría retrotraer y paralizar un procedimiento que ya inició. No obstante, procede la medida cautelar para los efectos precisados, en el entendido de que la resolución del procedimiento tiene el carácter de provisional en términos del artículo 198 citado. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del 17º Circuito. 11 de 11. Registro Digital, 203-1043. Tipo, aislada. Suspensión provisional en amparo indirecto. Procede contra la ejecución de un decreto expropiatorio, cuando la parte quejosa acredita indiciariamente la propiedad del bien inmueble afectado. Hechos. Una persona moral promovió amparo indirecto contra la expedición y ejecución de un decreto expropiatorio de un bien inmueble y solicitó la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que guardan,
que las autoridades responsables no ejecuten cualquier acto tendiente a su ocupación o toma de posesión material y, de ser posible, que se le restituya su posesión material y jurídica, mientras se emite la sentencia ejecutoria. El juzgado de distrito concedió la medida cautelar al considerar que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público, pues, en caso contrario, se ocasionarían daños y perjuicios de difícil reparación. Contra esa resolución, las autoridades responsables interpusieron recurso de queja al estimar que su otorgamiento sigue perjuicio al interés social y contraviene disposiciones de orden público. Implica dar efectos constitutivos propios de la sentencia definitiva y deja sin materia el juicio. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede la suspensión provisional en amparo indirecto contra la ejecución de un decreto expropiatorio, siempre que la parte quejosa acredite indiciariamente ser la propietaria del bien inmueble afectado. Justificación. Conforme al marco normativo actual de la naturaleza de la suspensión, es factible concederla con efectos restitutorios para paralizar la ejecución de un decreto expropiatorio, esto es, para que las autoridades responsables no realicen obras, construcción, demolición o cualquier acto de dominio respecto del bien inmueble defendido, siempre que la parte quejosa acredite indiciariamente la titularidad de los derechos que estima infringidos, como una medida para restituirla de forma temporal en el derecho vulnerado, sin que con ello se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público en un grado superior que la afectación que podría ocasionársele en caso de negarla, ya que podría verse perjudicada su propiedad y, en todo caso, la litis principal en el juicio de amparo. Además, si bien el artículo 7º de la Ley de Expropiación prevé que la interposición de cualquier medio de defensa no suspende la ocupación o ejecución inmediata del bien de cuya expropiación u ocupación temporal se trate, esas reglas no son las que rigen el otorgamiento de la suspensión en el juicio de amparo. Incluso, la ley referida no restringe de forma absoluta la suspensión en la ejecución de los decretos expropiatorios por causa de utilidad pública, ya que su artículo 8º establece los casos en que durante la tramitación del amparo promovido en su contra no podrá suspenderse la ejecución de la expropiación, la ocupación temporal o la limitación de dominio, por lo que en los demás supuestos puede ser paralizada. 20º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito.